Continuamos con la segunda parte de la charla sobre el Padre Nuestro en la lengua original en la que Jesús la pronunció, el arameo. Completa la charla anterior llevándonos hasta el final de la oración. La vida es otro de mis karmas, ¿no? Otro de mis caubenes, ¿no? El apuro, la sensación de que no me va a alcanzar, la sensación de que... Por eso me gusta mucho Jesús, que era un maestro apurado, no le daba a uno el chance de 1000 vidas, sino que le tocaba a uno de una vez resolver las cosas. Y ojalá a los 33 años, porque él terminó su trabajo a los 33. Bien, entonces hablaba de cómo Vajvoklan es el soltar. La imagen es la de que hay una acción, es algo activo, es un proceso, no es un proceso de que me quite. Chabda habla de que el perdón no es un proceso bilateral, no hay un sujeto que perdona a otro sujeto. El perdón es un proceso que se da de uno con uno mismo. Cuando nosotros quedamos atrapados en una historia, ¿ya? Quedar atrapado en una historia es que nuestra energía vital queda enganchada en una determinada circunstancia o en una determinada persona. El enganche que hacemos con esa persona o con esa circunstancia es un enganche de doble vía. Por un lado, uno queda cargado con algo que no es de uno. Entonces, si mato a mamá y quedo con toda la culpa de haber matado a mamá, toda esa culpa es la energía de la vida de mamá que yo permití que se me metiera dentro de mí y siguiera funcionando ahí como un parásito dentro mío, como un alien. La culpa, cuando soy yo el que la siente, es como un espíritu que lo posee a uno. Está ahí como un parásito, ¿ya? Y si la culpa la he hecho yo, o sea, si estoy trabajando el resentimiento, no soy culpable, sino culpador, dice don Juan, que es como una fuga energética que queda permanente siempre hacia esa persona, ¿no? Esa fuga energética muy posiblemente está alimentando el alien del otro y al mismo tiempo uno está perdiendo energía ahí. Entonces, si a mí una circunstancia en la vida me lleva a sentir que quedo atrapado porque, por ejemplo, la guerrilla secuestró a mi hermano y tuve que hacer muchas cosas, invertir mucha energía en eso y me quedo atrapado en esa situación, entonces yo voy a cargar a la guerrilla con una energía mía que estoy perdiendo yo y me voy a cargar con una energía de la guerrilla adentro, ¿no? Todo este espíritu de la ley de víctimas y todo ese espíritu del perdón y la reconciliación y todo ese espíritu es un espíritu muy perverso, porque de alguna manera le va quitando a las personas la capacidad de hacerse cargo de sus vidas y va enganchando a las personas en ese tipo de caubenes o de waktajenes. Digamos que waktajen es más eso, el tipo de vínculo energético que se crea entre el culpable y el culpado. Así como les decía, yo tengo un kaubein que son los celos y tuve que trabajar mucho y todavía quedan las huellas de eso. Me preguntaba ahorita Sandra, Angélica, que los karmas más primarios, que se les dan un nombre dentro de un patrón de cosmogonía hindú, son patrones como de temperamento, como de partes de la persona misma, ¿no? Como de estructura de la personalidad. Yo le decía que sí, que hay kaubenes que vienen genéticamente, kaubenes que vienen congénitamente, o sea, lazos y enredos y sombras y parásitos que han sido cargados en los 9 meses en que estuvimos en el vientre de la madre. Hay
parásitos de esos que vienen de nuestra historia de los 5 primeros años de vida. Y los budistas hablan de que hay karmas muy profundos, que son como el cincel que talla en la piedra, y pueden caer 1000 aguaceros y no borran eso, ¿no? Y hay karmas muy superficiales, que son los que vamos haciendo día a día en nuestra vida cotidiana cada vez que estamos inconscientes, que ellos dicen es como el cuchillo que corta el agua, deja unas onditas, deja una perturbación, pero no queda la huella profunda, ¿no? Digamos que Jesús nos habla de esos caubenes y de esos guactajeines, son como los que han quedado profundos y también los que están presentes, porque esas perturbaciones de nuestra agua en presente también nos sacan del flujo del Malkutaj. Ahora, ¿cómo trabajarlos? Shabda en su juego, porque es que es muy bella la mística de estos sufis, porque todo es como gozoso, todo es bailado, todo es una fiesta, ¿no? Y hasta esto es una fiesta. Esas 4 wasifas, que son las wasifas del perdón, son 4 sonidos que se van pronunciando para ir como... Y entonces él dice que el primero de las 4 wasifas, Yahu, bien, y bueno, ahí están escritas. El primero de los 4 sonidos lo que va a hacer es coger como si tuviéramos un odre. ¿Recuerdan los odres, las botas que se llevaban y ese odre lleva mucho tiempo sin ser usado, entonces ese odre está cristalizado y ese odre está rígido entonces para poder permitir que ese odre reciba el vino, reciba el agua que tiene que llevar, primero toca aceitarlo y toca amansarlo, toca a suavizarlo, ¿no? Entonces lo primero que nosotros tenemos que trabajar para cuando vamos a trabajar un Kauwen o un Waktahein es comenzar a desarrollar el Maitri, desarrollar el amor por nosotros mismos, desarrollar la bondad con nosotros mismos, suavizarnos en nuestro interior. Un Carlos Castaño o un Cano son personas que no pueden perdonar porque no se perdonan a ellos mismos, ¿no? Entonces, entre más rígidos están por dentro, menos capacidad tienen de relacionarse abiertamente con el prójimo. Entonces, el primer paso cuando va a trabajar uno cualquiera de estos karmas es comenzar a relacionarse con ese Kaubein amable y amorosamente. Comenzar a relacionarse con esa historia que nos tocó vivir, porque nosotros estamos cargando y armaduras, estamos cargando liazones, nudos que nos vienen desde nuestros genes, ¿no? Entonces comenzar a relacionarnos con eso amable y amorosamente. Eso que se le proporcionó a mi conciencia para hacer su trabajo es amable, ¿ya? Eso implica salirnos del dualismo occidental, de eso es bueno, eso es malo, eso es acertado, eso es errado, eso es pecado, eso es virtud. Lo primero es cambiar nuestro punto de vista, es abrirnos a un abrazo, como dice Neil Douglas, un abrazo sin prejuicios, ¿ya? Abrazar sin prejuicio. Primero que tenemos que abrazarnos es a nosotros mismos, ¿ya? Segundo proceso, cuando vamos a trabajar, es la segunda wasifa, trabaja. Va a tener que mirar mi soplete, que para algo lo traje porque mi Alzheimer hace parte de mis actuales bondades. ¿Ah? Bien. Yagafar es ese amansar, ¿no?
El segundo, ni siquiera logré hacer un trabajo que me sirva el soplete, quien me sirva, porque entonces me pierdo. De ir de la luz a la Ah, ya. El segundo es cambiar la forma como nos miramos, ¿ya? Nuestro karma, de alguna manera, puede permanecer en nosotros y puede seguir atrapándonos porque no lo vemos, porque andamos con él encima y es como esos letreritos que nos pegaban en el colegio atrás y andábamos por ahí con el letrerito y no nos dábamos cuenta del letrerito. Entonces, lo segundo es poner en la luz el karma. Descubrir que los celos no tienen nada que ver con si mi mujer se acuesta con otro o no se acuesta con otro, o si es Santa Teresa de Jesús o es puta. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando conmigo. Si yo estoy trabajando los celos, nada tiene que ver el prójimo que me pone la vida a trabajar los celos. Entonces la tendencia para trabajar el karma es mirar afuera y estar mirando lo que afuera nos está estorbando. Entonces mirar a papá que me deshereda y ver el fariseísmo de papá y la radicalidad de papá y entonces mientras tanto yo estoy lleno de ira pidiéndole a Dios todos los días que no se desperdicien tantos rayos por ahí y que Él me haga el favor de fritar al viejo, porque siento de alguna manera que toda esa ira que tengo la está causando Él, ¿no? Es orientar la luz a ver mi ira y ver que esa circunstancia de la vida que me da un padre así, sencillamente en muchas vidas debo haber sido un iracundo, muy posiblemente fui un cruzado y andaba pues destripando sarracenos y llenándome de ira, ¿no? Porque a veces me siento que en mí hay un guerrero muy iracundo, ¿no? Un habitante de los reinos infernales, ¿no? Entonces es conocer mi ira, ¿no? Y entonces ver la circunstancia de la vida, pero no quedarme con mi foco de luz puesto allá, sino mirar acá. Mirar la circunstancia que nos está despertando el karma es lo mismo que el borracho que va a buscar la llave que se le perdió debajo del foco de luz, aunque se le haya perdido en la puerta de la casa, ¿no? Estamos buscando allá afuera, lo que hay es adentro. En eso toca ser implacable. Nunca vamos a poder trabajar nuestro karma si miramos para afuera. Entonces, yo en mi consulta trabajo, mira, pero es que tienes que centrarte, porque es que si tú no respira profundo, bueno, ve a ti misma, ¿no? O a ti mismo, ¿no? Bueno, entonces, ahora descríbeme qué es lo que te está pasando. No, doctor, es que él llegó a la casa y miró y dijo, y además conmigo, no, para. ¿Para dónde estás mirando? ¿Te das cuenta para dónde miras? Entonces vuelve a respirar profundo. Mira para adentro, ¿qué es lo que pasa contigo? Sí, no, ya entiendo lo que usted me quiere decir, doctor, no, sí, claro. Es que él... Bueno, entonces si el problema es él, la próxima consulta me lo mandas a él. Sí. Porque es que tú me estás haciendo la consulta, es por él. Padre, me acuso que el cura del pueblo se está acostando con la mujer del alcalde, ¿no? No. ¿De qué te acusas tú, no? ¿Ya? ¿Sabes? Segundo es mirar. Tercero es... borrar las huellas en la arena. El tercero ya es el último. Es el viento borra las huellas que ha dejado la caravana. El viento en el desierto borra. O sea, Tony de Melo tiene un cuento muy lindo, ¿no? Es que el marido le está diciendo a la mujer, hace 20 años me perdonaste, ¿no? Y dice la mujer, yo te perdoné, pero olvídate que me voy a olvidar de que te acostaste con la empleada, ¿no? Y entonces después el siguiente versito dice Tony de Melo, Señor, perdóname los pecados. Y Dios le responde, ¿cuáles pecados? ¿Ya? El karma se alimenta permanentemente en el pasado, y si nosotros seguimos habitando el pasado de alguna manera vuelve y retiñe la línea kármica, ¿no? Entonces, perdón
y olvido es... Ahora, vienen a hablar entonces la justicia, pero es que es injusto. Injusto y justo es precisamente algo que vino a reformar o a plantear Jesús. Libérense del concepto de justicia. Y bueno, tiene un poco de parábolas acerca de la injusticia, ¿no? Como llama a 4 trabajadores en 4 horas del día distintos y a todos les paga lo mismo y bueno, cómo invita a unos y terminan yendo otros, y cómo el hijo pródigo llega y le matan el ternero, y el otro que había jugado a niño bueno con una pelota ahí todo el tiempo, no le matan ni una oveja, y bueno, la justicia es algo de lo cual Jesús nos viene a librar con su muerte. Porque la vida más injusta que pudo existir fue la vida de Jesús. Por eso Renan decía, y Halley dicen que ese personaje no se debe estudiar, porque es un tipo que desorganiza los órdenes sociales. Ese tipo es un personaje que rompe los patrones de comunicación de los seres humanos y los rompe de una manera muy dramática, ¿no? ¿Cómo se va a dejar matar? ¿Ya? Sobra decir que la Iglesia siempre dice que la defensa propia está justificada, y que si yo mato en defensa propia no es pecado, y que porque se perdieron. No entendieron que Jesús nos venía a hablar de liberación. Bien, entonces, Kaubein es todo eso que nos ata. Puede ser, un día descubro que todo el tiempo me ando comparando, ¿no? Entonces, que cada vez que estoy en un sitio, ¿será que lo estoy haciendo mejor que la vez pasada? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo hago mejor que él? ¿Será que Anshin hace una charla mejor que la mía? Y el audio de Anshin debe ser mejor que mi audio. Y eso es un Kaubein. La comparación es el reino de los devas, del budismo. Y es una de las prisiones más terribles. Porque estamos todo el tiempo mirándonos y comparándonos con nosotros mismos y comparándonos con el otro y comparándonos ya. O puede ser la envidia, o pueden ser los celos, o el reino que más trabajo yo, que es el reino de la culpa, los derechos, los deberes, las obligaciones, los merecimientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera mi forma de sobrevivir a mi sistema familiar fue volverme un niño bueno. Y como niño bueno yo esperaba que mis acciones me retribuyeran. Y yo esperaba que de alguna manera, si me portaba bien, mamá sí me iba a querer. Y entonces me agarré a un reino que se llama la justicia, que uno debe recibir lo que merece, ¿ya? Y bueno, sobra decir que no funciona, ¿no? En la casa el hijo amado de mamá es mi hermano, que era el jodido, era el que hacía todo lo que estaba prohibido, era el que... Y mamá era débil por mi hermano, mi monito adorado, ¿no? Mientras que yo era el bueno que estaba ahí y tenía que... ¿Ya? Entonces, si yo no me liberaba de ese reino, iba a estar siempre atrapado. Sin embargo, leo las noticias y leo el periódico y oigo los noticieros, porque todavía mi conciencia está muy atrapada en eso, y cada vez que se roban miles de millones de pesos, siento que no sé qué, y bueno, eso todo es Kaubein. ¿Cómo se trabaja eso? Con mucha bondad y con mucha conciencia. Cada vez que yo me pille atrapado, entonces yo voy a llevar la luz al sufrimiento que me genera estar atrapado en eso. Es la luz que se enfoca según la segunda wasifa. ¿Para qué? Para poderlo tener en la conciencia. El karma se va borrando como se borra una fotografía cuando ustedes la dejan a la luz. El karma no se borra porque yo me vaya de frente contra el karma, porque cuando yo voy de frente contra el karma se me aumenta el karma. Si yo, y por ejemplo, todos mis karmas sexuales, yo quería ser sacerdote, y entonces llegué a mi adolescencia, y en mis 18 y 19 años yo quería despojarme de mi sexualidad, y entonces yo le pedí a Dios que me castrara, que me quitara, por favor, que como así como a Santo Tomás de Aquino un día le puso el cíngulo y nunca volvió a mirar una mujer con deseo, que ojalá Dios me concediera ese favorcito de nunca volver, y me fui volviendo como un obsesivo sexual, y pucha, yo miraba a una persona en la calle y decía,
decía cómo tira, y veía un niñito y cómo fue el polvo donde concibieron ese niño, ¿no? Y todo era sexo, ¿no? Como Benitín, ¿ya? ¿Ya? Y cuando ya me di cuenta que estaba enfermo, ya fui donde el rector del seminario y le dije, yo no puedo ser cura porque yo no puedo con él. Bueno, entonces creía que los curas eran célibes. Después, cuando comencé a hacer consulta, comencé a atender a las amantes de los curas y me di cuenta que es que yo me había tomado en serio algo que no era serio. Ya. Y bueno, afortunadamente lo hice porque cada vez que atiende una mujer, por ejemplo, que ha entrado cándidamente en una relación con un sacerdote, encuentro una cantidad de sufrimiento terrible, porque por lo general las amantes de los curas son beatas y son personas muy atrapadas en la moral. Y entonces se meten en eso y andan perdiendo por cara y por sello. Entonces pueden tirar con el cura, pero porque sienten que el cura las perdona. Pero cuando ven que el cura tira con otra, entonces se les vuelve, se van al infierno. Un infierno, se les despierta toda unos infiernos terribles. Yo digo, pucha, afortunadamente me libré de estar generando esos infiernos en los prójimos. No entiendo cómo hace un sacerdote para, habiendo comprometido su vida en el celibato, tener esas vidas sexuales tan libres y no ser tocado, de no llevar su linterna allá a ver lo que está pasando con sus karmas sexuales. Karmas sexuales, por ejemplo, son caubenes, ¿ya? Y en los reinos inferiores de los budistas, el Buda era un personaje muy metódico, porque Buda sí era un intelectual y Buda sí era un erudito. Y entonces Buda sí generó una metodología intelectual, no como Jesús. Entonces Buda divide las 86.000 neurosis, que son los 86.000 caubenes, ¿ya? Los divide en 6 reinos por familias. Entonces uno puede estar catalogando las carpetas, ¿no? Entonces en la carpeta de los pretas tengo tales caubenes para trabajar, ¿no? Entonces la carpeta de los pretas es la carpeta de los deseos. Los pretas son unos espíritus que tienen una boca chiquitica y una barriga grandotota, ¿no? Entonces siempre andan con hambre, ¿no? Entonces todos los karmas sexuales tienen que ver con eso. Siempre nos sentimos insatisfechos, siempre nos hace falta, siempre nos falta el centavo para el peso, ¿no? Siempre logramos el orgasmo, pero no el reflejo del orgasmo, ¿no? Siempre estamos llegando ya a la perfección, pero todavía no somos tantras, ¿no? Siempre hay un poquito que falta, ¿no? Entonces, ese es un karma también a trabajar. Hay que soltar las ilusiones y poder aprender a vivir en el presente lo que hay, como hay, lo que tocó. Y eso que tocó, de alguna manera, es lo que la conciencia tiene para trabajar, ¿no? Bien, la reflexión que hace Neil Douglas sobre esta oración dice: suelta los lazos de los errores que nos atan, como nosotros liberamos los cabos que retenemos de las culpas de los demás. Perdona nuestro oculto pasado, nuestras secretas vergüenzas. Hay un autor que viene el año entrante, que para mí es otro hombre despierto, se llama Richard Moss. Es un médico psiquiatra que ya dejó de ser psiquiatra, y él trabaja permanentemente en lo que él llama la herida original. La herida original es la vergüenza que tenemos de ser nosotros mismos. La sensación permanente de que yo tengo que dejar de ser yo mismo, que yo tengo que cambiar algo. ¿Ya? Él invoca permanentemente: ya soy suficiente con lo que soy. Ya lo que soy está bien. ¿Ya? La vergüenza es la culpa reflejada al cuerpo. O sea, la vergüenza nos está hablando de culpas previas a los 3-4 años, previas a la época en que se generó la corteza frontal, en donde apareció el concepto de culpa. La vergüenza, la timidez. Yo atiendo pacientes
para quienes estar aquí es imposible, porque sienten que su presencia es una presencia que estorba, es una presencia que es rechazada, sienten que su presencia es... Y uno de ellos, a quien quiero mucho porque ha sido uno de mis maestros en la vida, hoy en día, para poder asistir a un sitio esto le tiene que meter una pastilla, para de alguna manera organizar su energía física, porque si no, no tolera estar en un espacio físico. La psicosis es precisamente la vergüenza que es tan profunda que lo rompe a uno por dentro. ¿De dónde nace eso? De la sensación profunda de haber sido una carga para mi madre, de la sensación profunda de sentir que yo estorbo en esta vida, de la sensación profunda de que soy un peso para el universo, la sensación profunda de que soy una mácula, que soy una mancha. ¿Ya? Esa es la vergüenza. Para muchos, su karma es ese. Y toda la vida tienen que trabajar en ese pedacito de Cobain, contestando tu pregunta. Tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con... son personas que no pueden terminar la universidad, son personas que no pueden... que tienen que pasarse la vida entera reconciliándose consigo mismos, perdonándose. ¿Entienden eso? Entonces, cuando nosotros andamos por el mundo pidiendo aprobación y pidiendo permiso, y por favor, me permite, y viendo a ver qué piensa el otro de mí y qué opinan de lo que estoy diciendo, y si será que ya... Eso sencillamente es una resonancia de la vergüenza. Es en automático pedir el permiso de existir y pedir el permiso de estar aquí. Porque yo siento que mi presencia no se justifica en sí misma, sino que tiene que haber algo que yo hago para ser justificado, ¿no? Me decía un paciente que está dictando clases, es que yo llego y me imagino a mí mismo diciendo eso, y al imaginarme a mí mismo diciendo eso, siento que si soy alumno no me gusta la forma como lo estoy diciendo, ¿ya? Entonces sobra decir que él llega a dictar su clase y tiene que tomarse 2 pepas antes de la clase para integrarse un poquito, porque está roto por dentro en la imagen de sí mismo, en la imagen de sí mismo y en el juicio de la imagen de sí mismo, ¿no? Y nosotros eso lo hacemos en automático porque no estamos psicóticos. No sé si aquí hay algún psicótico. Si hay algún psicótico sabe de qué estoy hablando. La psicosis para mí es un camino profundamente valioso, porque a través de cada psicótico la conciencia sana uno de los dolores más profundos de la conciencia encarnada, que es el sentimiento de haberse equivocado encarnando, ¿ya? Entonces, cada persona psicótica que emplea su vida reconciliándose consigo misma está sanando la conciencia universal de la peor de las culpas, que es la culpa original, la culpa de ser. ¿Entienden eso? Por eso me conmueve a mí un psicótico, y por eso yo me empleo a fondo en un psicótico, entre otros porque yo he sido psicótico. Yo he tenido en mi infancia, en mi adolescencia, y esa forma como yo me enfermé por mi sexualidad en el seminario, era por eso. Yo cuando a los 5 años pensé en ser sacerdote, era porque sentía que yo tenía que pedirle permiso al mundo para estar aquí, y que tenía que hacer algo que justificara mi existencia, y que si mi existencia no era justificada, yo no tenía permiso, no era justo que yo viviera. Entonces, ¿entienden eso? Es bueno que entiendan eso. Entonces, perdona nuestro oculto pasado y nuestras secretas vergüenzas, así como nosotros perdonamos con firme y permanente propósito lo que otros ocultan. Hoy en día muchas psicosis se encubren detrás de la cirugía plástica. Casi todo psicótico desplaza una parte de su cuerpo, el rechazo a sí mismo. Entonces, el hombre que
rechaza su nariz, que rechaza sus nalgas, la mujer que rechaza sus senos, la mujer, de alguna manera, ese pedazo que rechazan es psicótico. Eso es loco, porque es una parte de sí mismo que se rechaza, que uno no integra, que no le gusta de sí mismo. ¿Ya? Y los cirujanos plásticos andan mandando ese bisturí ahí sin ton ni son, sin darse cuenta que están tocando casi lo más profundo del psiquismo humano. Borra las cicatrices interiores que nuestros fracasos dejan, así como nosotros limpiamos nuestros corazones de las faltas de los otros. El mayor fracaso que hemos vivido todos es el desamor de nuestros padres. ¿Por qué? Porque no sabemos amar. Richard, cuando estaba haciendo su psicosis, su ruptura, lo primero que dice que le dolió más profundamente fue descubrir que nunca había amado a nadie. Ninguna madre moderna ama a su hijo. Yo a las últimas madres que vi amando a sus hijos fue a las guajivas, en pelotas, con sus hijos colgados y mamando cuando les daba la gana, porque para las guajivas sí era un gozo la existencia de su hijo. Pero a la madre moderna el hijo es una carga. De alguna manera es algo que tiene como deber, como obligación, como programación, y se encuentra ahí en ese conflicto profundo, ¿ya? Sobra decir que eso es un tabú, hablar de que la madre no ama. Yo digo que toda psicoterapia termina llevando a la persona a que se perdone el no haber sido amada por su madre. Lo que hacemos cuando andamos enamorándonos y buscamos es tratar de perdonarnos el no haber sido amados. Pero en lugar de perdonarnos el no haber sido amados, creamos la ilusión de que ahora sí vamos a conseguir a alguien que nos ame. Y una y otra vez fracasamos, ¿no? Absorbe nuestros sueños y esperanzas frustrados, así como nosotros abrazamos a aquellos de los otros sin prejuicios. A veces es difícil abrazar algunos sueños de los otros porque los sentimos muy atorrantes, ¿no? Por ejemplo, oír los trinos del doctor Uribe en sus sueños de poder es difícil hacerlo sin perturbarse uno, ¿no? Ese es un caubén que tengo que trabajar yo. Por eso por ahora no oigo los trinos, ¿no? Desenreda los conflictos interiores de modo que podamos enmendar nuestros vínculos sencillos de nuestro corazón con el otro. Nuestras relaciones interpersonales son un enredo terrible porque estamos enredadísimos por dentro, ¿ya? Y entonces la relación limpia es una relación que se da en el presente, abierta, clara, pura presencia, ¿ya? Y cuando la gente me habla a mí del sexo tántrico, yo les digo, pero es que una de las condiciones del sexo tántrico es que la pareja tántrica no se conozca previamente, que no haya enredos emocionales entre ellos, que ninguno espere del otro nada, y que sepan que una vez que se ha llevado a cabo el retiro tántrico y se ha llevado a cabo el amplexus, que es el encuentro tántrico, se despiden y nunca se vuelven a hablar. Porque en el encuentro tántrico el hombre representa a la masculinidad universal, encontrándose con la mujer, la feminidad universal. Y si el hombre es ya concreto, ya la conciencia se cerró, porque ya es esa mujer o ese hombre. El recuerdo del placer es el dolor de su ausencia y nos duele en su presencia el tenerlo que perder. Y tan hábil es el hombre para padecer y tan débil para gozar que llora su propio placer cuando no haya que llorar. Esa es la historia del sexo. ¿Por qué? Porque no logramos encontrarnos desenredados, sino nos encontramos en todo ese universo de derechos, deberes, obligaciones, merecimientos, contratos, etcétera, ¿no? Celos, envidia, control. Suelta las cuerdas de los errores que nos atan, como nosotros liberamos los cabos que retenemos de las culpas de los demás. Mi reflexión permíteme dejar de identificarme
con lo que me avergüence en mi historia y en mi ser presente. De esta manera puedo amar mi existencia tal como es y aceptar amorosamente mi vida y en ella la de mis prójimos, sin defenderme, juzgándome o juzgándolos. Ayúdame a soltar el yugo con que me ato a los prójimos en la culpa. De esta manera voy aprendiendo a relacionarme con ellos en el presente amoroso sin cargarlos de exigencias y deberes. Suaviza la rigidez de mi justicia, mis merecimientos y mis derechos. Libre de esta dura corteza, mi corazón se enciende en la presencia del fuego vital del prójimo. Ustedes, cuando se encuentran con un prójimo, muy rápidamente, a la segunda cita, aquí trabajo mucho lo que es la primera mirada, cuando se abre el enamoramiento. En la primera mirada no hay ni un derecho, ni un deber, ni una obligación, ni un merecimiento. La mirada limpia. A la segunda mirada ya hay el deber de mirar como miré antes, y ya hay el deber de hacer lo que hice antes, y ya la segunda mirada está sucia, ¿no? Entonces es trabajar que cada mirada sea como la primera mirada. Cuando yo trabajo cada mirada como si fuese la primera mirada, el corazón se conecta. Cada vez que en mi inspiración me abro al universo, revélame que en esa comunión ya estoy realizado. De esta forma, cada inspiración se transforma en una manifestación de gratitud y alabanza por mi ser. Ábreme a abrazar sin prejuicios mi historia, de tal manera que cada una de las circunstancias que he vivido sea una parte armónica de mi universo presente. A mayor capacidad de incluirme en mi diversidad, mayor mi capacidad de relacionarme con la totalidad diversa de mis prójimos. ¿Entienden? Que comprender es abarcar cada vez más. Dame el valor que me permite abandonar el refugio frío y rígido de la moral y de la ley. De tal manera, cada encuentro con mi prójimo y con el mundo se transforma en una aventura que me transforma. Que la culpa deje de ser el resguardo en que cubro mi desnudez. Retornando al estado original, puedo abrazar sin prejuicios al prójimo y al universo del cual hago parte. La culpa, en últimas, es un recurso neurótico de poder. La culpa nace cuando el niño siente que no es amado, pero esa verdad, como dice San Agustín, dame, Señor, tu misericordia para conocer mi verdad, esa verdad es tan arrasante para el niño que no la puede tolerar, porque él siente que no puede vivir en esa verdad. Entonces él va a inventar el primer mecanismo neurótico de defensa. No es que mi madre no me ame, es que en mí hay algo no amable. Si ustedes entienden ese mecanismo de poder, van a entender un poquito el siguiente verso. Si es en mí en el que hay algo no amable, voy a pasarme la vida tratando de cambiar ese algo no amable para poder ser amado. Entonces mi vida se va a convertir en tratar de dejar de ser lo que soy para poder ser amado. ¿Entienden eso? Entonces la culpa me empodera. En ese momento el niño no tolera la realidad del desamor, pero crea una realidad tolerable para él. No me aman, pero puedo hacer lo necesario para que me amen. Y ahí arranca nuestro calvario, nuestra renuncia, nuestra traición a nosotros mismos. ¿Van comprendiendo la profundidad de lo que implica eso? Cómo Jesús vino a ser un liberador de la culpa, y lo que dice la iglesia es que Jesús con su muerte nos liberó de nuestra culpa. No, Jesús con su muerte no nos liberó de nuestra culpa. Nosotros no teníamos culpa, y la conciencia tiene que descubrir que no la hay.
En la iglesia reformó y jodió e insistió y enseñó tu misericordia porque yo soy una criatura deleznable y desechable y yo soy la mierda y sin tu amor yo no puedo conseguir nada, entonces gracias a tu amor me salvaré porque yo por mi merecimiento. Todas esas mística cristiana de desprecio a sí mismo y de bueno. Y eso lo único que generó fue personajes como Savonarola, ¿no? Si ustedes leen ¿saben quién era Savonarola? No. El confesor de la reina Isabel II, que era otra loca tarada, ¿ya? Que impuso la Inquisición en España. Y Savonarola era el que decía a quién tocaba matar y a quién tocaba jalarle las pelotas hasta que gritara que sí realmente estaba endemoniado, ¿no? Y el tipo era un escrupuloso. Y todo el tiempo sus plegarias eran las plegarias de yo soy la pura culpa. Pues claro, pues él era la pura culpa, sobra decir, vivía de eso, ¿no? Entonces, esos personajes terminamos siendo los más peligrosos, ¿no? Ojo con los trinos, porque por lo general vienen de personas buenas. A Jesús lo mataron, como dice Tony de Melo, los buenos de turno, no lo mataron los malos. Lo mataron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que eran los buenos de la época, no lo mataron los guerrillos, ¿no? Huela tajanles de una de la pazza toca volar. En el ejemplo del río, Vasboclán es todo lo que está dentro de nosotros, nuestros miedos más profundos a tirarnos al río, nuestra sensación de no saber nadar, nuestra sensación de que es que nuestra sensación de que es que yo no merezco la libertad, nuestra sensación de que es que a mí no me va bien, ¿no? O nuestra sensación de que es que, porque es la otra sensación, los hijos sobreprotegidos tienen la sensación opuesta, es la sensación de que el universo se hace cargo de mí por ser yo. Entonces el hijo ha recibido siempre la información de la madre que él no tiene que hacerse cargo de él porque ella se hace cargo de él porque el sentido de la vida de ella es él. Entonces Ingrid, si fuera sobreprotegida, sencillamente diría, no, yo sé que aquí me van a hacer la operación jaque porque entonces yo no tengo que tirarme al río porque yo espero a que vengan y el sobreprotegido le pasan los días y los años esperando ser rescatado, ¿no? Entonces, mientras tanto, sencillamente se sienta a hacer nada, ¿no? Dice Moffitt, uno el apego, el otro la aversión, pero el mayor de los peligros la indiferencia. En la indiferencia aparentemente no hay apego, aparentemente no hay aversión, ¿ya? Él dice, 1000 veces mejor el apego y la aversión que apasionan que la indiferencia, porque en la indiferencia hay un adormecimiento. El Howland de alguna manera nos llama a salirnos de la indiferencia. El sobreprotegido está cómodo. Él no tiene ni angustia existencial siquiera él. Está bien, ¿no? Él está... ¿Entiendes? Y no se pellizca porque nada... La persona que se está comenzando a despojar, que se está desnudando, que se está arriesgando, que está soltando sus botas porque no puede tirarse al río con botas, que está abandonando las personas que la están acompañando y protegiendo, es porque definitivamente ya no aguanta eso en que está. Y entonces oye el mensaje. El mensaje lo oyen los deprimidos. No he venido a hablar a los sanos, sino a los enfermos, decía Jesús. El mensaje lo oyen los que están desacomodados. Tuve home lauile, de Hanon Netbayom, decía Jesús. Bienaventurados los que están desgarrados en su interior, los que de alguna manera están rotos, porque ellos serán completados, ¿no? El mensaje lo oye es el que está incómodo. No se va a volar por el río el guerrillo que está ahí mandando y tiene a las guerrillas que le dé la gana para su servicio sexual. Ese no se vuela. El que se vuela es el que está ahí, que ya se le comenzó a volver intolerable eso, ¿no? Esa es la razón por la cual Jesús habla de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos.
¿Por qué? Porque el rico nunca quiere tirarse al río. El rico está acomodado en su reino. El rico ya tiene su reino. El rico no va a oír mensajes de otros reinos, ¿no? Por ahí le molesta de vez en cuando y entonces dice, ¿qué tal que sí haya otro reino? Entonces hagamos la fundacioncita para ganarme este y el otro también, ¿no? Que es un poquito el mensaje que da la Iglesia Católica, ¿no? Que uno puede tener este y cuando se muera que le dan el otro, ¿no? No, es el desgarrado, ¿no? Entonces, la siguiente frase, en la frase anterior es soltar esos lastres que llevamos en nosotros que no nos permiten entregarnos al río. Esta frase ya trabaja sobre el proceso más consciente presente. El proceso más consciente presente tiene que ver con las cosas que conscientemente están siendo lastre para hacer nuestro camino y hacer nuestra entrega. Hablábamos que el camino era la frase anterior, esta es la frase de la entrega. Este es el lanzarse al río, y una vez que me lanzo, no comenzar a nadar ni a hacer nada, es lanzarme y quedarme quieto para ver si puedo percibir las fuerzas de ese río llevándome a donde me quiere llevar el río. Con mucha frecuencia yo menciono una metáfora sufí. Dice que la vida tiene 3 etapas. La primera etapa, uno está encima del burro peleando con el hijo de madre burro, porque el burro siempre quiere ir para donde uno no quiere ir, ¿no? Y entonces es la pelea con el burro, y uno quiere subirse a la montaña y el burro quiere irse al valle, y uno quiere ir al valle y el burro quiere subir a la montaña, y uno quiere terminar la frase aquí, y entonces el burro dice que no, que todavía no, que dentro de un ratico, y entonces no es que esté diciendo que Cate es burra, ¿no? Sino que el prójimo, por lo general, termina siendo para nosotros el burro, ¿no? La segunda etapa es cuando, oscilando entre la decepción y la quimera, la privación invencible y la posesión nugatoria, el acto humano no tiene logro. Lo imposible que nos seduce nos repele, lo posible que nos espera nos hastía. Comenzamos a descubrir que toda esa pelea, y cada vez que llegamos a un sitio con un trabajo, el macho con el burro, llegamos y es tal la fatiga que ya el sitio al que llegamos decimos, no, este no era, ¿no? Tenía un paciente súper rico que me decía que él no iba a estar tranquilo sino hasta que pudiera importar un Mercedes-Benz 700.000, 400, no sé qué, que era un Mercedes-Benz que no había sino 2 en Alemania. Bueno, para él era pues... Y un día logró importar ese Mercedes-Benz y se suicidó en él, se tiró a un barranco. La primera vez que llegó en su Mercedes al consultorio me decía, toda la energía que he invertido yo en la vida para tener este pinche carro, y es más duro que el Hyundai que tenía. Bueno, era un deprimido, entonces se suicidó no por culpa del Mercedes, sino en el Mercedes, ¿ya? Entonces, la segunda etapa es, bueno, sí, no, definitivamente tanto esfuerzo no sirve para nada porque el Hyundai o el Mercedes van a ser igual, entonces yo voy a comenzar a dejar que el burro me lleve para donde me lleve, ¿no? Y bueno, irme abriendo a lo que la vida me daba dando, pero esa es como la etapa anterior, ¿no? Entonces comienzo a sentir todas las molestias y entonces si soy celoso y mi mujer decide irse con otro, entonces digo, no puede ser posible, porque es que cómo no va a sentir celos, y entonces si además soy culpable y entonces echando reversa picho a mi hija, entonces no puede ser posible, porque es que no, pero es que no puede ser posible, ¿no? Y bueno, entonces es ese, pero definitivamente no puedo hacer nada, y mi trabajo es soltar esa vaina, ¿no? Y bueno, esa es la segunda etapa, pero es un deseo permanente de quererme echar al río y aún no poder echarme al río, sentir que las fuerzas me atrapan y me jalan. Esa segunda etapa es una etapa en que somos conscientes del sufrimiento que genera el karma. Y comenzamos a entender la verdad fundamental sobre la cual
Buda construyó toda su cosmología. El dolor es inherente a la vida humana, pero el sufrimiento lo crean los seres humanos. Y entonces atropellaron la perrita de la finca, ya estaba viejita, sorda, y estaba buscando que la atropellaran, ya me había y entonces me llama el mayordomo y me dice, ahí está toda reventada, pero yo no me atrevo a matar un perrito que me ha querido tanto. Le digo, no lo mate, Carlos, déjelo que se muera, ¿no? Y dice, bueno, gracias, doctor, ¿no? Entonces estoy por ahí con gente de aquí, no, pero la inyección y para que no sufra, y es inhumano, ¿no? Y yo le digo, sí, es inhumano porque es animal, ¿no? Entonces lo animal es inhumano, ¿no? Y la perrita no sufre, porque la perrita siente dolor, pero para ella eso hace parte de su vida. Nosotros somos los que creemos que el dolor no hace parte de la vida. Nosotros somos los que creemos que hay que evitar el dolor, ¿ya? Entonces, el trabajo de la segunda etapa para pasar a la tercera etapa, que es la entrega, es como comenzar a aliarnos al dolor. A aliarnos porque todos los karmas son fuentes de sufrimiento. Todos los karmas llevan en su fondo la idea de que yo puedo evitar el dolor. Todos los karmas llevan en su esencia la idea de que mi mamá hubiera podido amarme. Todos los karmas llevan en su esencia la idea de que yo podría no tener cáncer. Todo karma, dice Moffitt, lo describe de una manera maravillosa. Dice, karma es la sensación oculta permanente de que hay algo que se puede cambiar. Eso es karma. Entonces, la segunda etapa es ir descubriendo que no, que definitivamente el esfuerzo de cambiar las cosas es absolutamente trabajoso y no conseguimos nada. Que de todas maneras, como dice el Colacho en su párrafo, la condición del hombre es el fracaso. El hombre no es un ser que fortuitamente fracasa, que ocasionalmente no logra. Ser hombre es no lograr. La conciencia, por tanto, es la forma como la existencia realiza su fracaso. La segunda etapa es ir realizando eso, ¿sí? La vida es una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella, decía Benansar. ¿Sí? Es eso lo propio. Entonces voy a ir abriéndome al dolor y al mismo tiempo al placer, sin tratar de atrapar el placer y sin tratar de evitar el dolor. Y bueno, y entonces entramos en la tercera etapa. Huela Tahlan Nasyuna, el Apatsan Mimbishar. Cuando el señor Ulises venía ya de su guerra salvaje y iba a buscar a su mujer que lo esperaba tejiendo amorosamente, ¿no? Pasó por enfrente por el estrecho del Peloponeso y había unas personajes ahí que se llamaban las sirenas, ¿no? Y las sirenas cantaban unos cantos tan hermosos, que entonces los marineros se iban a la orilla a buscar a las sirenas y las sirenas se los papeaban, ¿no? Entonces eso estaba lleno de esqueletos, ¿no? No estamos hablando de la feminidad devoradora, eso es una metáfora de la Ilíada, cosa que pasó en el pasado y no tiene nada que ver con el presente. ¿Ya? Entonces el señor Ulises, ¿recuerdan qué hizo, no? ¿No recuerdan? Le tapó las orejas a sus marineros para que los marineros no oyeran y él quería de alguna manera ver de qué se trataba la vaina, pero entonces se amarró al mástil del barco. Bien. El reino es eso. Es como el comerciante que encuentra un bello tesoro y comienza a deshacerse de todo para conseguir ese tesoro, o como el que encuentra la perla preciosa. Pero entonces comenzamos a tener las distracciones. Por un lado, Lnesyuna, leo lo que dice el Nighi Douglas. Estas líneas son las
posiblemente las menos comprendidas y debido a la versión griega, las más erróneamente traducidas a la oración. ¿Recuerdan cómo fue traducida esta línea? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Para Jesús no había mal y bien. Jesús nunca planteó un dualismo, cosa en la cual se asienta la iglesia. ¿Ya? En la versión aramea, nadie afuera de nosotros nos lleva a la tentación, mucho menos Dios. Porque la oración dice, no nos pongas en tentación, como si Dios fuera un papá de esos, o como las esposas celosas, ¿ya? Que le ponen la trampita, ¿y por qué no invitamos a la fulanita a almorzar? Y uno, bueno. Y después, y la miraste, ¿no? Y le sonreíste, y te diste cuenta que le alcanzaste el vaso de agua cuando a mí nunca me alcanzas un vaso de agua, ¿no? Y te diste cuenta que si se le hubiera caído la comida en el suelo, te agachas a recogérsela, ¿no? Entonces, no. Dios no nos pone en tentación. Huela Tajlan puede ser traducido como no permita que nos comprometamos con. No permitas que seamos seducidos por la ausencia de, o no permitas que acumulemos lo que es falso o ilusorio. Las voces de la sirena. ¿Tienes un Kleenex? Ya busco. Eso es lo que necesito, el lagma que necesito ahorita. Una limpiadita. Las voces de la sirena son todo lo que nos distrae. Vivimos una época terrible, porque es una época que Jesús definió como llegarán las épocas de los falsos profetas y en todas las esquinas os hablarán de la salvación. La distracción en el camino espiritual hoy en día es el máximo peligro que tiene nuestro camino interior. Hay 1000 caminos espirituales, este es uno de ellos. Y ustedes son los que tienen que saber si para ustedes este es un camino o no es un camino, pero ustedes tienen que elegir un camino. Uno tiene, porque entonces hoy en día uno es budista, uno es sufi, uno es católico, uno toma refugio con el lama checho y después viene y comulga en la siguiente misa y después nuestra mente codiciosa de pretas espirituales quiere tener todas las seguridades. Entonces, si vivimos eso, yo lo vivo, yo tomo yagé con los chamanes, yo bailo danzas con los sufis, yo soy budista con los budistas, soy aurovindiano con los aurovindianos, soy católico con los católicos. A mí me invitan a una misa de matrimonio o de entierro y siempre el cura se me acerca y me pregunta, pero usted es el que sabe las oraciones, ¿no? Y me invitan a que suba a leer la epístola y yo pago. ¿Ah? ¿Y por qué no comulgó? Porque no quería. No, pero es que hoy en día no tiene que confesarse, con que se confiese ante Dios. Mire, cura, es que lo que pasa es que en mi época, el catolicismo que me enseñaron a mí, decía que si yo era adúltero, no podía comulgar porque me comía y me bebía mi propia condenación. Entonces, como yo me separé de mi mujer primera, y ahora vivo en una mujer, en lo que ustedes llaman concubinato o adulterio, entonces yo, por más de que me perdonen, no puedo comulgar porque ustedes dicen que yo estoy fuera de la iglesia. Y entonces yo acepto estar fuera de la iglesia y he descubierto que Jesús me ama mucho más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Por eso es que no quiero comulgar, porque vivo en permanente comunión, ¿ya? Hoy en día los curas ayornados le dicen a la gente que comulgue tranquila, ¿no? Que ya no, pues, pasen y comulguen. ¿Cómo se van a perder del sacramento, no? El sacramento es lo que sienten ustedes cuando se sienten, bueno. Entonces, la lección es distraerse, ¿no? Y entonces, hoy siento una perturbación y en lugar de ir a fondo en ella, entonces me hago reiki, ¿no?
Pero entonces si la perturbación aumenta, entonces voy y me hago sanación pránica, ¿no? Si la perturbación aumenta, y entonces voy donde Luis Fera que me haga chatsu, ¿no? Si la ¿entiendes eso? Estamos todo el tiempo pudiendo estar distraídos. Entonces, lo que nos pide aquí la oración es: no permitas que nos distraigamos. Mantén nuestra atención puesta donde es. No permitas. La imagen que da, vamos a leerla, es la de un trapo ondeando al viento, que va para donde va el viento. Huela Tajlan puede ser traducido como: no permitas que nos comprometamos con, o no permitas que seamos seducidos por la apariencia, o que acumulemos lo que nos es falso o ilusorio. O sea, el no permitas, traduzcámoslo a: me voy a poner muy consciente en ver en dónde me estoy anclando mis seguridades. Nesyuna puede ser traducido como tentación, en el sentido arameo de algo que lleva a la vacilación, a la agitación interior, desviándonos del propósito de nuestra vida, desviándonos de la atención de nuestra vida. Las antiguas raíces invocan la imagen de una bandera ondeando al viento, agitada de un lado al otro, como una mente que permanece indecisa debido a las seducciones del materialismo. Y anotación de Neil Douglas, incluyendo el materialismo espiritual. La mayor de las tentaciones modernas es el materialismo espiritual. Entre otras porque la religión nuestra es un materialismo espiritual. Materialismo espiritual es usar el espíritu para fortalecer el ego. Materialismo espiritual es usar el espíritu para buscar nuestra seguridad, nuestra individualidad, nuestra conciencia de estar separados, nuestra conciencia de ser distintos, nuestra conciencia de ser afortunados, nuestra conciencia de ser diferentes al Señor que está en el semáforo tirado, nuestra conciencia, eso. Entonces, cada vez que usamos nuestra religión para estimular el espíritu de separación, la conciencia de separación, eso es materialismo espiritual. Todas las novenas, los 20 de julio, todas esas vainas son materialismo espiritual. Por eso el más piadoso de todos era el señor Pablo Escobar, que le regalaba plantas e iglesia en Puerto Triunfo y hospital al cura, le regaló hospital, le regaló plantas, le regaló. Y los que sufrieron más y le generaron más culto a Pablo Escobar fueron todos los curas que él protegía, ¿no? Porque Pablo Escobar tenía claro que él se iba a ganar esta tierra y se iba a ganar el otro reino, ¿no? Él era un católico, tenía su escapulario, ya él no, lo mismo que Tiro Fijo y Sangre Negra, todos cuando los mataban tenían su escapulario, ¿no? Porque de alguna manera la idea es que eso es materialismo espiritual. Cada vez que compramos una lotería y pedimos que ganárnosla, es materialismo espiritual. Cada vez que miramos con amor a una mujer y pedimos que nos atienda, es materialismo espiritual. O sea, la oración nuestra, el 90% es materialismo espiritual. Cada vez que pedimos que se nos quite un cáncer, es materialismo espiritual. Ustedes dirán, entonces, ¿qué es la oración? La oración es: ayúdame, si es que le estoy pidiendo como niño desvalido, porque si me dio un cáncer y me dieron 2 meses de vida, muy posiblemente me regrese a un estado de niño desvalido. Ayúdame a iluminarme con esto que me has mandado. Que esto, en lugar de enceguecerme y condenarme y meterme en un karma más profundo, me ayude a liberar. Dame las luces para que esto que estoy viviendo sea un proceso, me genere un proceso de transformación, y al morir de alguna manera me haya liberado de algo. Permíteme que esta prueba de alguna manera me pueda ver de qué se trata, pueda ver de qué me pide soltarme. Entonces, que no suba Chávez, porque entonces nos despropia todo, ¿no?
Todo eso es materialismo espiritual. Nuestra oración, desde chiquitos nos enseñaron oraciones de materialismo espiritual. Si yo pido, ayúdame a liberarme de estos celos, ayúdame a relacionarme con la mujer con la que vivo de una manera limpia, sin estarla controlando, sin estarla vigilando, sin estarle reclamando. Dame las luces que necesito. Y haz que el dolor que siento con los celos, de alguna manera se transforme en compasión por mí y por ella. Eso es una oración. ¿Ya? Entonces, Lenes Yuna, ojo, yo hoy en día todo el tiempo estoy pensando, cada vez que pienso en el Lenes Yuna, bueno, pienso en mi cuenta bancaria, y pienso en mis seguridades, y pienso en mis frivolidades, y pienso a veces en algo que para mí tiene que ver con el reino, pero al mismo tiempo es un Lenes Yuna, que es una finquita que tengo en Suezca, que me conecta mucho con el espíritu profundo del reino, pero al mismo tiempo a veces me siento tan apegado a ella que siento que se vuelve por materialismo espiritual. No sé si estoy relacionándome con el ego, y cuando me relaciono con el ego, bueno, darme cuenta que es que me aferré a eso, y que esa finquita, en lugar de ayudarme a sentir extraordinariamente ordinario, y una ser sintiente más entre los millones de seres sintientes, me hace sentir el dueño de la finca de Suezca que tiene, bueno, el único bosque recuperado, y ahorita la laguna me lo inundó y lo mató, gracias a Dios. Y bueno, podemos andar como la polilla alrededor de las muchas luces, pero nos podemos ir para el otro lado, nos podemos volver Savonarola, el Apatzan Mimbisha. El Patzan tiene que ver con soltarme, tiene que ver con aflojar algo. El Apatzan Mimbisha fue traducido como aléjanos del mal. Bisha no significa mal o error, sino en el sentido hebreo y arameo de inmadurez o de una acción inadecuada. La raíz nos señala hacia un sentido de lo que nos demora o nos distrae en el avance, así como un sentido de vergüenza interior por no producir un buen fruto. La acción indicada en el momento indicado, la sincronía con el presente. Patzan puede ser traducido como la pérdida de la atadura de, o dar libertad de, o romper la cerradura que nos ata a. Esta línea termina la declaración anterior: no dejes que las cosas superficiales de la vida te seduzcan, pero tampoco permitas que lleguemos a estar tan absortos en nosotros mismos o tan introvertidos que perdamos la capacidad de actuar con simplicidad, humildad, en el momento oportuno, que es en el presente. La oración nos recuerda que a veces nuestros ideales, con mayúscula, nuestras religiones, incluyendo aquellos de santidad, paz, unidad, nos llevan al futuro y al pasado, impidiéndonos estar en el presente, donde la ayuda es necesitada ahora mismo. No hay cosa más peligrosa que encontrarse con un ecologista radical, porque lo mata a uno por cuenta de la ecología, ¿no? Las peores discusiones que he tenido yo han sido con todos los fanáticos de cualquier cosa. Hoy en día hay 5 millones de firmas de fanáticos, ¿ya? Metidos, gastando tiempo en pelear contra el aborto. Salió ahí una actriz pobrecita, sentí una compasión profunda, a dar su testimonio. Es que nadie, ni el sacerdote, ni Dios, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, a quienes respeto profundamente, debía despreciarlos porque no la pudieron curar, le pueden perdonar a uno eso. Está hablando, yo aborté. Sobra decir que es una importancia personal la hijueputa la que siente esa mujer de sentir que le está diciendo al país que ella abortó,
no se da cuenta que está apegada a su culpa como su mayor importancia. Porque nosotros nos apegamos a nuestros pecados a veces como los centros de nuestra vida. Bishá, cuando ustedes van a comer un mango, de golpe encuentran una parte dura o una papaya. Es una palabra que está en el arameo, pero viene del sánscrito, biche, se dice en español. Algo que no maduró, algo que no estuvo a tiempo. Cuando los árboles no reciben suficiente agua, sueltan sus frutos biches, ¿ya? Y es que el fruto parece maduro y lo va a morder uno y se rompen los dientes, ¿ya? Bichá es esa rigidez interior, esa dureza interior que nos impide ver al prójimo y fluir con el prójimo. Bichá es lo que produjo las cruzadas. Si ustedes leen la vida de Saladino, pero una vida ojalá escrita por Maluk o escrita por un árabe, van a ver que Saladino era un hombre casi iluminado, aunque tuviera 3 harenes, uno en el Cairo, uno en Damasco y uno en Beirut, ¿ya? En cada uno tenía como 300 mujeres. Y en cada uno tenía una mujer que le jodía la vida porque sentía que le daba más importancia al harén del otro sitio que a ella, ¿no? Ella era jefe del sindicato y reclamaba por las 300 de este lado. ¿Ya? Y sin embargo, es un hombre que permanentemente con los poquitos cristianos que se pudo comunicar, porque los cristianos no se comunicaban. Uno de ellos, San Francisco de Asís. ¿Ya? Otro, el fundador de los templarios, que en este momento no recuerdo cómo se llama. Las charlas que tuvo es: no entiendo por qué todos los hijos del mismo Dios nos estamos masacrando de esa manera. No entiendo qué nos lleva a matarnos entre nosotros como si fuésemos diferentes. Y él propuso varios tratados de paz, pero sobra decir que el Ricardo Corazón de León, que era un personaje nefasto y negro, es visto como santo por la Santa Madre Iglesia, era un personaje con una codicia y una avaricia que todos los tratados de paz que propuso Saladino los desatendió y hizo unas traiciones violentas. En Tiro, Ricardo Corazón de León entró a una ciudad que Saladino había pedido que se rindiera y se rindió, con la condición de que dejaran libres a sus habitantes y les respetaran sus pertenencias. Y Ricardo Corazón de León entró y le pidió a sus soldados que amarraran a todos, niños, mujeres, hombres, todos juntos, que los amarraran con un gran lazo y chuzaran hasta que ya no se oyera ni un gemido. Ese era Ricardo Corazón de León, adalid de Cristo. Yo cuando digo eso, todavía los reinos infernales de la ira me conmueven, porque siento que hay que despertar, que tenemos un monstruico por ahí dando vueltas que no hemos develado. Por ahí el Benedicto XVI dice que vamos a pedir perdón por los sacerdotes pederastras, pero sin embargo lo siguen encubriendo y siguen defendiendo el celibato.